que les ha dado Dios a las mujeres, que es ser mamitas, ¿no? En eso las mujeres son mucho más fuertes que nosotros, ¿no? Hay un dicho creo que dice que si un hombre tuviera que sufrir el dolor del parto se muere, ¿no? Y es así, es la verdad. Tenemos otro tipo de fortaleza, otro tipo de diseño, ¿no? Dios nos ha diseñado de una manera los varones, ¿no? A veces decimos los varones tenemos más fuerza física, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Por ejemplo, si un hombre se autopercibe mujer, como hacen esos torcidos, yo ahorita me banean en el canal, pero se enfrenta a una chica boxeadora, por más musculosa que sea, el hombre le gana, ¿no? Supuestamente tiene más fortaleza. Pero si supongamos que al hombre le pusieran, partamos del absurdo, el hipotético caso de dar a luz en parto natural, no sale de esa sala de bueno. Entonces, cada uno tiene su fortaleza, ¿también? Son fortalezas diferentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema llamado relevancia, que es un tema que está dentro del ADN de nuestra iglesia. Del ADN que estamos orando y poco a poco construyendo de nuevo. El tema de relevancia no quiere decir que vamos a hablar ahorita de formas nada más, ¿no? de estrategias, no vamos a hablar de eso. Quiero que hablemos primero de obediencia, quiero que hablemos hoy día acerca de misericordia y de corazón misionero. Para eso, antes de orar, quiero que me acompañen a Deuteronomio capítulo 28. Vamos a leer el verso 1 y el verso 13. En el Antiguo Testamento, del libro de Deuteronomio capítulo 28, versos 1 y 13. Son textos, palabras del Señor que Dios le habla al pueblo de Israel en ese tiempo, pero que ahora es la iglesia. Está hablando a quien está en pacto con Dios. Amén. ¿Quién está en pacto con Dios? Aquellos que estamos en Cristo Jesús. Aquellos que por fe, por sola gracia, estamos en Cristo Jesús, estamos en pacto con Dios. Amén. Entonces, este mandato no es solamente para el pueblo de Israel de hace 2000 años, es para nosotros. Es que es una promesa olvidada, es una doctrina perdida. O a veces algunos han recordado esa doctrina, pero para el mal. Y ahora lo vamos a aclarar para poder en sí entender lo que realmente Dios nos ha dicho y obedecer realmente lo que Dios nos dice, ¿no? Porque si yo te digo una torcedura del texto, tú vas a obedecer de repente con buena intención, pero vas a estar bien intencionadamente equivocado, ¿no? Estás obedeciendo una torcedura, una mala interpretación. Dice así, en el capítulo 28, Dios le habla al pueblo del pacto. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, porque les había dado ya la ley, y esto ya es un recordatorio de Levítico, ¿no? También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué va a hacer con el pueblo? Lo va a exaltar, lo va a poner por encima de todo. Dice, verso 13, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente. No estarás abajo, estarás encima. Y no estarás debajo, si obedecieres, porque hay condicionales, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes en tu corazón y para que los cumplas en la práctica. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte por esta mañana hermosa, junto con la iglesia, Señor, acá reunidos para meditar tu palabra. Queremos que nos abres el corazón, queremos que despiertes en el corazón pasión por lo que vamos a aprender. Queremos darte la gloria en todo lo que hacemos, Señor. Que tú, Señor, seas famoso y tu nombre sea exaltado en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada familia y en la vida de nuestra iglesia local y de las iglesias de la ciudad, Señor. Y te agradecemos por la oportunidad que nos das cada domingo de venir a celebrar junto con Cristo tu día, Señor. En el poder de tu Espíritu Santo, mediante la predicación de tu palabra. Gracias, Dios mío, por esta bendición y porque nos das el privilegio de servir. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este texto, hermanos, ha sido obedecido por casi todas las generaciones. Sea para persecución o sea para victoria, porque a veces veo que incluso una rama reformada
sucede esto en Corea del Norte y nos persiguen. Pero también hay victoria. Hay generaciones que han obtenido victorias gigantescas. Si tú ves en la historia de la iglesia, cada vez que la iglesia ha obedecido, ha sido exaltada. La iglesia se va levantando y los enemigos de la iglesia, que nunca se han detenido, el anticristo, que no es alguien del futuro, si vienes el siglo I, hay anticristos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20. Siempre el anticristo está ahí atrás de nosotros. Como acá le llamamos la cosmovisión anticristiana del mundo. Porque a veces muchos generalizan el mundo, entonces es malo todo, ¿no? Hay una cosmovisión, hay una agenda anticristiana atrás siempre, tratando de destruir la iglesia, y nunca ha podido. La iglesia prevalece, la iglesia ha prevalecido y la iglesia prevalecerá, ¿eh? Siempre. Pero nosotros a veces colaboramos con el retroceso y el avance del evangelio y de la conquista de las naciones, desobedeciendo. El Señor nos manda a conquistar la tierra y nosotros estamos, por un lado, una vez creo que les comenté en un sermón, ¿no? Por un lado, hermanos bien sinceros, pero diciendo, ¿para qué vamos a conquistar la política, las artes, la economía, la educación? ¿Por qué le vamos a poblar de cristianos para apoderarnos y cambiar? Si ya se viene el arrebatamiento. Algunos hermanos creen en un arrebatamiento pertribulacional, ¿no? Se respeta. Pero también la rama como nosotros, que creemos en un arrebatamiento post, también es pesimista, dice, pero ¿para qué vamos a conquistar las esferas de la educación, de la política, de las artes, si igual nos van a matar a todos? Ya viene la gran persecución. Tanto esta postura como esta es respetable, pero son pesimistas, ¿se dan cuenta? No esperan nada. Ahora yo te digo a ti, si eres padre, abuelo, o eres soltero y piensas tener hijos, ¿qué mundo le vas a dejar a esos niños? Él dijo ¿qué dice Génesis capítulo 1? ¿No dice que sojuzguemos la tierra? ¿Qué le dijo Dios a Adán? Fructifícate y sojuzga. Significa toma dominio. Yo sé que esta palabra está en algunos evangelios un poco contaminada, debido a que hay ciertos herejes, y es el nombre que les voy a poner, herejes, porque, por ejemplo, han utilizado la palabra dominio para hacer un mal dominionismo, ¿no? El dominionismo bíblico es la promesa, es para todo el pueblo del pacto, de que conquistemos las esferas, que la cristiandad vaya creciendo, que la ciudad de Dios vaya creciendo, es como una bomba atómica en medio de la ciudad de los hombres. El dominionismo falso se centra en el humanismo, en ti mismo, y te dicen, donde pongas tu pie será tuyo, tú tienes que ser el empresario del año, algún día tú vas a ser el gerente. Cosas que las puede hacer un Mateo trabajando, ¿no? Se esfuerza y lo hace. Eso no tiene nada que ver con tomar dominio. Tomar dominio es sojuzgar la tierra. Pero hay una condición, el Señor dice, que va a permitir que nosotros seamos la fuerza de influencia más grande del mundo cuando seamos obedientes. Un ejemplo te voy a poner. La iglesia está en oscuridad. Así, de formas con errores, porque tú vas a encontrar 50.000 errores en la historia, pero la reforma protestante, la iglesia comenzó a obedecer, volvió a las escrituras, ¿y qué hizo el Señor? Los puso para arriba. Siglo XVII, persecuciones había, la iglesia obedecía, la iglesia protestante evangélica, aparecieron los puritanos y estábamos arriba. En algunas naciones para conquista como Escocia, donde incluso nosotros ganamos, o hasta ahora Escocia, que es un país confesional reformado, presbiteriano, en otros nos mataron. Sea como sea, eran importantes, ¿no? El mundo no podía vivir, bueno, si es que tenían acceso a un periódico de ese tiempo, de la imprenta recién creada, sin decir, ¡ay, estos protestantes otra vez! Y si eras más curioso, decías, está interesante, ¿no? Te volvían protestante, liberal, no sé, calvinista. Pero, con el paso de los siglos, hemos estado perdiendo importancia, estamos perdiendo relevancia, porque eso es ser relevante, es ser importante. Para el mundo somos importantes, y eso lo vamos a ver hoy día. Pero antes de hablar de la relevancia de nosotros para afuera, quiero que primero entendamos, la iglesia es relevante para ti, o sea, es importante para ti, es trascendente para ti, como cristiano, porque la iglesia para nosotros mismos debe ser relevante e importante. ¿Qué pasa cuando la iglesia no es importante para el mismo creyente? Cuando la iglesia se convierte, como de repente en la iglesia tradicional católica, se convierte en el refugio de mi conciencia de los domingos, ¿no? Puede ser.
se nos puede convertir en el conflicto de mi conciencia. Me voy el domingo, como dicen, los mismos católicos dicen, no, me golpeé el pecho, aunque el que se golpea el pecho es el que realmente se requiere. Pero tú vas y te golpeas el pecho y te vas. ¿No? Mira lo que dice primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 15, en este punto que es la iglesia es relevante para los cristianos. Este es mi primer punto y es primera Timoteo, capítulo 3, verso 15. Dice la palabra del Señor. Pablo le escribe al joven pastor Timoteo. Es un hombre joven, un hombre que está empezando, pero él ya le está dando las instrucciones debido a que estaba pronto su partida y le dice, claro, le escribe, desde el 14 vamos leyendo, dice, esto te escribo, querido Timoteo, ¿no? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Me da pena porque nunca más lo pudo ver, pero cuánto amor tenía Pablo por ese muchacho, ¿no? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ya viene el concepto de la casa de Dios. Dice que es la iglesia del Dios vivo. O sea, es la eclesía, en griego, del Dios vivo. Es la comunidad, es la casa. Antes era el templo de Jerusalén, ahora ya no. Cada vez que la iglesia se reúne, esa es la casa del Dios vivo. ¿Y qué es la casa del Dios vivo? Es quien tiene que ser la base que va a defender la verdad ante el mundo. Dice columna y sostén de la verdad, la Biblia de las Américas, y baluarte, utiliza la Reina Valera. Columna y baluarte de la verdad, pero es el sostén de la verdad. Entonces la verdad está primero que todo en la palabra de Dios. ¿Amén? En la palabra de Dios está la verdad. En el contexto del pueblo del pacto. No en el contexto de interpretación personal, porque hay gente biblicista, ¿no? Que dice, yo y mi Biblia. No necesito que nadie más me diga, yo y mi Biblia. Muchos cometieron ese error. Las más grandes, terroríficas y perturbadoras, deberían salir en Dross, sectas, salen de ese tipo de pensamiento. Yo y mi Biblia. Entonces usted está diciendo que como los católicos tenemos que ir a que nos interprete un papa. No. Nosotros creemos que la Biblia es la máxima autoridad. Sí, pero no tu interpretación que tú haces en tu casa. Hay unas reglas de estudio bíblico, apúntalo. Mi estudio bíblico se va a llamar hermenéutica. ¿Cómo estudio el texto? Apúntalo, para que recuerdes. Hermenéutica. Estudiar la Biblia. Hay una regla. Y es que si yo leo la Biblia y la estudio, o sea, mi hermenéutica, mis lentes, con los que veo la Biblia, tengo que comparar mi interpretación con otros hermanos de mi generación, ¿no? Por ejemplo, si tú no eres un pastor, pregúntale a tu pastor, ¿no? ¿Cómo cree la iglesia? La confesión de la iglesia. Por eso tu iglesia tiene que tener una confesión. Si tu iglesia no tiene una confesión, cada hermano va a creer como le tenga la regalada gana. Y eso es la destrucción del cristianismo. ¿Amén? Hay iglesias que tienen unas costumbres, otras, estamos unidos en lo fundamental, pero yo al menos, algunos hermanos, yo les recomiendo, ya tienes tus posturas, pero tengo una confesión pues, de mi postura. Porque si no va a aparecer un hermanito que va a decir, pero a mí no me parece. No, acá no estamos para discutirlo. Por eso cada iglesia tiene una confesión. Después también tienes que comparar si tu confesión de fe, tu discernimiento está de acuerdo a las doctrinas históricas durante 2000 años. Sé que hay muchas posturas en que se pueden diferir, pero por ejemplo, toda la historia de la iglesia ha creído, como dice el Salmo 38, que la Biblia es inerrante, o sea que la Biblia no tiene tachas. Dice, acrisolada es la palabra de Jehová. ¿Ven? Los mismos judíos creían eso. ¿Qué significa acrisolada? Purificada, o sea, no tiene ni una tacha, no tiene ni un error. ¿Eso qué se llama? Inerrante. Inerrante. Esos originales. Esos originales inspirados. Y si viene un hermano ahorita a decir que tiene tachas, o sea, 2000 años creemos que no. Y un hermano ahorita, por más que tenga 3 doctorados en Alemania, dice que sí. ¿Quién tiene la razón? ¿No? Entonces nosotros tenemos que entender eso. Tu interpretación tiene que estar en el contexto de la interpretación histórica de la Iglesia en doctrinas fundamentales. 2000 años hemos creído en la Santísima Trinidad. Y hay hermanos que se les sale roncha, se diga incluso la palabra Santísima. ¿Por qué no decirlo si estamos hablando de Dios? Es la Santísima
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una sola esencia divina. No son tres dioses como te quieren confundir, ¿no? No, es un Dios, tres personas, misterio de la Trinidad. 2000 años hemos creído eso. Pero en el siglo V sale un hereje y como no puede entenderlo, se llama Savelio. Hay un papa también que escribía unas cartas, pero con otro nombre, que era un troll, porque le ponía praxeas, ¿no? Le ponía así porque no podía entenderlo. Para que no le metiera el dedo, escribía ese papa hereje. Decía que Dios cambiaba de modos. Estaba en modo padre, desaparece y aparece en modo hijo, modo, ¿no? Como nivel genio. ¿No? Y hasta ahora hay ministerios muy simpáticos y la gente los sigue. No sé si han visto Generación Pentecostal. Una chica haciendo entrevistas. Se ve divertido, se ve chévere, ¿no? Pero lamentablemente son los mismos que creen en este tipo de doctrina. Se llama modalismo, porque Dios cambia de modos. Y es fácil caer en eso porque yo me acuerdo cuando yo era cristiano, yo no entendía la Trinidad, cuando mi hermano me explicaba, comenzó yo a pensar un poco modalista. Bueno, pero después sí me hice preguntas como, bueno, me las hizo mi hermano y tenía razón. Entonces, ¿a quién estaba orando Jesús cuando oraba en el Monte de los Olivos? ¿No? Los unitarios dicen que se oraba a sí mismo porque el Padre estaba dentro de él. Una torcedura, pero magistral. Pero en todo caso, ¿de dónde sacaron esas interpretaciones? Porque Savelio se desconectó de la interpretación apostólica, porque no había pasado muchos siglos, pero ya te desconectas, ya comienzas con herejías. En el siglo I nada más ya había gente desconectándose. Y Miguel y Fileto decían, no, la resurrección ya fue. Se confundieron. Nosotros sabemos que somos parte de la primera resurrección cuando nacemos de nuevo, ¿no? Pero ellos decían que esa era la resurrección, o sea, al final no va a haber otra. Y eso es una herejía. Y Pablo los denuncia con nombre y apellido, ¿no? Dice Irineo y Fileto, Irineo, Alejandro y Fileto. O sea, dice quiénes son. Y eso es porque comenzamos a tener, no a la iglesia como columna y baluarte de la verdad, ¿ves? No solamente de clase urbana, sino a la historia de la iglesia, sino tú eres la única columna de la verdad, tu verdad. Entonces, algunos dicen, pero así dice la Biblia. Hermano, con todo respeto, así no dice la Biblia, es tu interpretación de la Biblia. Entonces, recuerden eso siempre, ¿no? Acá tenemos siempre, acá en esta iglesia nunca te vamos a decir, no leas este libro, no leas este libro, léelo, ¿no? Tienes que documentar, así sea de otra postura. ¿Amén? Si no, ¿cómo vas a discernir? ¿Cómo vas a separar lo santo de lo profano? La iglesia también es a quien se le hace esta promesa, la promesa de Deuteronomio 28, por tanto, es la que defiende y construye, ¿no?, la ciudad de Dios, lo que crece, como digo, como una bomba atómica, a través de esa verdad que tiene, ¿no? A través de esa verdad. Cuando es columna, es el sostén de la verdad. Como dice Isaías, si no fuera columna remanente, este mundo sería como Sodoma, ¿no? Y es porque los creyentes estamos orando es que aún en el mundo, por la gracia común de Dios, se mantienen muchas cosas, porque acá está su pueblo. Y no te voy a decir como algunos dicen, pero el día que nos lleve, porque no va a ser así. La Biblia dice que el pueblo de Dios va a estar hasta el último día. La venida de Cristo y el arrebatamiento son cosas simultáneas, ¿ah? Eso ya les vamos a hablar en otro sermón. En otro sermón hablaremos. Pero es simultáneo, así que no estés esperando, bueno, yo espero que me lleve el Señor. No, si tú estás sentado esperando que te lleve el Señor, es posible que seas desobediente. Estás desobediendo a Dios que te dijo que vayas y hagas discípulos, a que sojuzgues la tierra. Y ahí está el problema, ya no es relevante, ya no es importante, porque eres un religioso pietista. Un pietista es alguien que tiene su fe para sí solito, apunta pietista. Yo me lo guardo para mí solito. Eres muy piadoso, de repente sí, no pecas, no ves cochinadas, oras, está bien, pero estás en tu casa metido. ¿A quién vas a influenciar? ¿A quién vas a ganar? A nadie. Bien. Otra cosa que hace la iglesia relevante para nosotros mismos. ¿Dónde buscas consejo? ¿Dónde buscas apoyo? ¿Dónde buscas abrazos? ¿Por qué te digo abrazos? Porque la gente necesita de calor, de familia. Pero ¿dónde la estás buscando? ¿Dónde buscas la verdad? Tienes que buscarla en donde se la defiende la verdad, ¿no? ¿Dónde se defiende la verdad? ¿Dónde se defiende la verdad? En la iglesia. O sea, en la comunidad. En la comunidad. Porque a cualquier iglesia se llama un local, entre nosotros.
Nosotros somos un grupo, una comunidad que es la columna y el baluarte de la verdad. ¿Amén? Entre nosotros nos discipulamos, entre nosotros nos exhortamos, nos animamos, nos consolamos, ¿no? Entre nosotros vemos nacer a los hijos de nuestros hermanos, entre nosotros vemos con alegría cómo van creciendo, vemos sus éxitos, derramamos lágrimas por las partidas, todos juntos, como dice Hechos capítulo 2, ¿no? Unánimes. Columna y baluarte de la verdad, mi familia es la iglesia, ¿te das cuenta? No es cosa de una cursilería. Somos familia, sí somos familia, pero ¿te das cuenta de la profundidad de somos familia? Esto va más allá de solo clichés o coaching, porque no sé si algunos están en alguna empresa. Yo estaba en una empresa de ventas y decíamos, somos la familia tal, somos la familia. Me daba más reír, me desanimaba. Aquí yo tengo un carácter diferente, a mí no me gusta que me metan coaching, me desanima más bien. O sea, yo sé que así cómo hacer mis cosas en las ventas. Pero ellos de buena intención tratan de unir el grupo, ¿no? Pero tanto te jalan como que son familia que te hacen que pierdas tiempo con tus hijos, ¿no? Que des tiempos extras, ¿no? Te meten un lavado cerebral, pero terrible. En cambio acá no, acá tú eres familia de verdad. Somos una familia espiritual, unánimes, que tenemos que ser todos juntos. Por eso estoy haciendo unos planes que después ya ahorita no les voy a decir para poder tener más comunidad con la iglesia. Necesitamos conocernos más. Acá hay hermanos que aunque no somos muchos, no se conocen. Y si se conocen, no, hermano, no tienen comunión, necesitamos ayuda. ¿Dónde vas a recurrir cuando necesites ayuda? Amén. Entonces, ¿dónde buscas apoyo? La iglesia es relevante para nosotros, ¿ves? Es importante, queridos hermanos. Yo no puedo buscar consejos fuera de la iglesia. Afuera de la iglesia está la cosmovisión anticristiana de este mundo. Y yo no desecho los profesionales que dan consejos porque hay cosas que son ciertas, ¿no? Pero si no tienen unos lentes cristianos, ¿se acuerdan de la idea que hablamos del presuposicionalismo? No se acordarán. Otra vez otra palabra que no es relevante, pero lo tengo que enseñar. Así, que les toca predicar acá les repito, ¿no? Enseñemos las palabritas. Presuposicionalismo, ¿qué es eso? Ya como soy pastor, dice que tiene que ser relevante y ya se puso tranca. No, presuposicionalismo es esto, mire. Yo acá tengo la Biblia. Ya acá tengo mi Biblia y de dónde va a partir mi forma de pensar. De mi corazón engañoso, de mi razón autónoma sin Dios. Y acá construye un edificio que se llama pensamiento. Construye un edificio que se llama fe. Construye un edificio que se llama vida, práctica de vida. Mis acciones, mi fe, ¿no? Todo va a partir, mis pensamientos tienen que partir de las escrituras. ¿Te parece? Por eso tenemos ese devocional que estamos haciendo para estar en sintonía espiritual. Por eso tenemos esta práctica buena del devocional. Sea el que estamos haciendo, otras iglesias pueden tener otro. Pero eso es bueno. En los primeros siglos le llamaban la lectio divina. Tu devocional tiene que entrar a tu corazón como un tatuaje, te va a acompañar durante el resto del día para pensar, para meditar, para hablar con Dios, para compartir a otros, para evangelizar a otros. Nosotros no vamos a partir de nuestra razón autónoma. Entonces la iglesia es relevante porque la iglesia somos nosotros, porque la identidad de la iglesia es Cristo, porque la iglesia es identificada como la casa de Dios. Entonces hay cosas que muchas veces hemos visto que algunas personas usan a la ligera, ¿no? Por ejemplo, ya hablamos ahorita, somos familia. Algunos usan somos familia como a la ligera, ¿verdad? Luego te dicen otros, bienvenido a casa, ¿no? Un montón de dicen bienvenido a casa. Y a algunos hermanitos de nuestra rama no les gusta eso, porque ni siquiera tuvimos un entendido. Pero también los entiendo porque muchas veces han utilizado eso en casa y lo manejan como en las empresas, o sea, te humanista, te meten en un club. Y no es así, sino que hay que entender que sí, somos casa. Esta es tu casa. Nosotros somos tu casa. Somos tu familia. La casa de Dios es columna y baluarte de la verdad. La iglesia en Cristo está formada por sus hijos y sus hijas. Entonces sí te puedo decir yo, bienvenido a casa. ¿No? Bienvenido a casa urbana. Porque esta es una de sus iglesias locales de Dios. Así como hay miles de iglesias locales en Sudamérica, ¿no? Todos somos la casa de Dios. Somos nosotros la casa de Dios. Amén. Amén. Otro punto que te quiero decir. La iglesia debe ser
tienes que tener un corazón realmente de servicio, como hablamos la semana pasada. Un corazón servidor, no un corazón consumidor nada más. ¿No? Sí vas a consumir, acá vienes a alimentarte, pero también tienes que dar. Sea un corazón de servicio, un corazón familiar, un corazón de la casa. Trata de identificarte con tu casa. Yo sé que aquí hay muchos chicos, por ejemplo, hermanos, siempre, hasta yo mismo a veces he predicado con mi pueblo de Gracia Urbana, ¿no? Y a veces estamos un poco así que parece que algunos ven nuestras fotos y creen que somos hinchas de nuestro polo, ¿no? Porque nos ven con nuestros polos, Gracia Urbana. A nosotros nos gusta nuestra iglesia local porque amamos a nuestra familia, sí, pero nosotros somos hinchas de Cristo, no de una denominación. ¿Amén? Entonces nosotros queremos acá que sea la casa espiritual, nos sentimos como la casa. Y quiero que se me meta esa palabrita. Yo, Gracia Urbana es mi casa. Parte de toda ella es mi casa, pero ya entendiste que es casa, ¿no? No es mi club. No es mi club. Ya de ahí podemos poner los gorros, lo que tú quieras. Pero eso no tiene nada que ver. O sea, yo no puedo crear una identidad en un branding. ¿Saben qué es un branding? Es una marca. Yo no puedo crear una identidad en una marca. Después puedo hacer un montón de cositas. Se vienen cositas, pero lo que sí yo puedo hacer es crear una identidad en Cristo. Y acá, lee Hechos capítulo 2 del 42 al 47. Ahí crea tu identidad. Y dice, mira esta familia unánime, están en todo, comparten los sacramentos, comparten comelonas, comparten amor. El necesitado no le faltaba nada, no porque un Estado te vuelva un parásito regalándote cosas, sino que nosotros siempre nos vamos a ayudar. Acá no puede haber nadie que esté desamparado. Si queda claro eso, acá no puede haber nadie que esté desamparado. No podemos permitir el desamparo de nuestros hermanos. En lo que se pueda, ayudamos. Amén. Bien. Ahora, entendiendo entonces, le voy a citar al pastor Miguel Núñez, en su libro Una iglesia conforme al corazón de Dios, dice, no podemos olvidar, mira lo que dice Miguel Núñez, que la gente es la meta del plan de Dios y no de las actividades en sí mismas. Nosotros podemos tener actividades de colección muy espectaculares, muy bonitas, que sí las vamos a tener. Y también podemos tener actividades académicas muy profundas, por ejemplo, ya para la segunda mitad del año abrimos campus, o college, que se va a llamar ahora, para enseñar teología. Y está bien, ¿ya? Antes lo hemos hecho en la web. Pero esa no es la meta. La meta es la gente. Todo lo que hacemos nosotros es para la gloria de Dios y por el amor a las personas. No es simplemente por el hecho de hacer las cosas. Entonces no debemos olvidar que la gente es la meta de Dios. Por eso para mí es importante que se les reciba con una sonrisa. Así, ¿no? Así. Que se les reciba con una sonrisa. Es importante que se les reciba y se les entienda a entender que son parte de nuestra casa. Que si acaba de llegar, ¿cómo lo recibes a alguien en tu sala? Pasa. ¿Hola en la puerta? ¿No? ¿Haces eso? No haces eso, ¿no? Ya pues, acá menos, porque esta es la casa de Dios. Es peor todavía. Eres un buen anfitrión. Dios te está dando la oportunidad de ser un buen anfitrión, ¿no? Es como que ni siquiera fuera a tu casa. Dios te dice, van a venir visitas. Y tú, ya sé, no se preocupe. Y cuando viene a la puerta, o ni siquiera abres la puerta, la dejas abierta para que entre sonido, si quieres te sientas. Qué horrible, ¿no? Eso es perder relevancia. Es que no somos importantes para la gente. Somos groseros. Entonces no es así. Entonces recordemos esto. No son nuestras actividades académicas o de coinonía en sí mismas. La meta son las personas, las almas. ¿Amén? Tú y yo debemos ser los primeros en anhelar servir en la casa de Dios por eso. Con humildad. Somos vasitos de barro, hermano. Vasitos de barro. Entonces hacemos la barro, la barra, ¿no? Lo haces así, ¿no? O si está un poquito así de cerámica, no sirve. Pero llevamos un tesoro poderosísimo, un tesoro hermoso, brillante, que es Cristo. Él debe brillar. Nosotros no estamos acá para brillar, somos estrellas. La estrella es Cristo. Entonces, debemos anhelar al pueblo. Una vez que entendemos que la iglesia es muy importante para mí, ya no voy a estar faltando. No voy a congregar cuando me da la gana, como católico dominguero, y voy a calmarme con mi hija. ¿De qué acá dice? No, de acá vengo en diciembre. No, pues, o sea, no va a ser así. Vamos a cambiar totalmente eso, porque voy a tener en el fondo de mi corazón una convicción.
yo tengo que alimentarme, tengo que servir también, ¿no? Tengo que conectar con el cuerpo al cual pertenezco. Yo soy parte de un cuerpo, no estoy solo, las orejas no caminan solitas, ¿no? Los pelos no andan por ahí solitos, las manos no andan por ahí solitas como de Merlina. No, nosotros somos un cuerpo y en ese cuerpo incluso puede caminar, ¿no? Un cuerpo puede caminar si te cortan una oreja, si te sacan un ojo. Pero, ¿qué es eso? Un cuerpo mutilado, ¿no? Cristo quiere que te acabes. No los mutiles. Si tú eres miembro de la Iglesia Urbana acá, ya hablo de los miembros, no los mutiles. Queremos servidores, no los mutiles. Porque tú también puedes venir y sentarte y nunca apuntarte para servir en nada. Eso es como si tuvieras tu oreja seca y no escucharas nada. Estás ahí, ¿eh? Nunca faltas a los cultos, está ahí. Pero no, mi tipo no está seco, ¿no? O si tuviera un ojo de cristal, o mi ojo está seco, o si mi mano estuviera seca así, detenida. O sea, no se ha abierto el cuerpo, no podemos decir que se ha cortado, que se ha apartado, pero no me sirve. Ya, pues, ¿me estás sirviendo a Dios? ¿Ahora entiendes qué es servir a Dios? Tú eres el cuerpo de Cristo. Tú eres el cuerpo de Cristo y todos nosotros juntos somos el cuerpo de Cristo. Y cuando estás en tu trabajo, en tu colegio, en la universidad, en tu oficio, en tu arte, en tu deporte, donde Dios te ponga, eres las manos, los ojos, la boca y los pies del Señor. Eres tú una puerta entre el cielo y la tierra. ¿Eres consciente de lo que eres como cristiano? ¿Y te has relajado tanto? ¿Tú sabes todo lo que Dios puede hacer contigo? Y no te voy a decir todo el potencial que tú tienes, pero tú sabes todo el potencial eterno que tiene Dios para usarte. Porque es Él el que te va a usar, vasito de barro. Es Él el que te va a usar. Porque si yo te digo que tú tienes potencial, realmente lo tienes. Pero sin el poder de Dios, no sirve. Él tiene el potencial eterno y poderoso para usarte. Y si tú mismo te secas, por más que vengas a los cultos, no sirves. ¿No? Como decía un dicho, el que no sirve, no sirve. Interprétalo como te guste. Ahora, punto 2, la iglesia. Está claro todo, ¿no? Punto 1. Ya entendimos. Punto 2, ahora sí, la iglesia tiene que ser relevante para los de afuera. ¿No? Una iglesia relevante para los de afuera. Como vemos en Isaías capítulo 2, verso 2, bueno, es la profecía para la iglesia desde el siglo I. Sion iba a ser un lugar en los lugares altos donde todas las naciones convergerían hacia él y dirían: vamos a adorar a Jehová. Algo que hubiera sido bien quemado para el tiempo de los judíos de Cristo, porque ellos hubieran aceptado que vengan a adorar a su templo. Los paganos, ¿no? Que están locos. ¿Qué va a entrar un romano? ¿Va a entrar acá una cananita a adorar acá? Pues sí, eso es lo que dijo el Señor. Todas las naciones de la tierra. Apocalipsis capítulo 5, 9, 7, 9, ¿qué vemos? Todas las naciones de la tierra adorando, todo lengua, pueblo, tierra y nación, todos. No hay excepción de personas. Eso significa no hay excepción de personas. Que no hay ningún tipo de persona que Dios no esté llamando hacia Él. Dios va a salvar a todos los tipos de personas, de todos los tipos, de todas las etnias, de todas las lenguas, de todas las culturas, y los va a traer a su casa para que adoren. ¿Amén? Pero hay una mala interpretación de lo que quiere decir la palabra relevante, que ha empujado a un sector de la iglesia a creer que incluso usar la palabra relevante es malo, pero sin ningún análisis de lo que quiere decir, ¿no? Para los Grinch, digamos, de la relevancia, los que no les gusta la relevancia, esta palabra quiere decir meter el mundo a la iglesia. Y a veces no los culpo, porque hay muchos ministerios que se dicen ser relevantes y están metiendo cosas abominables, pues, ¿no? A la iglesia. Por ejemplo, yo vi un ministerio que se hace llamar relevante, pero hace sacralización de objetos, ¿no? Que te vende la rosa consagrada, ¿sí? Eso lo conocemos acá. Pero hay otros que te venden como si fuera joyería a niños, ungidos. Había una profeta conocida que vendía pinturas ungidas y ella mucho usa eso de relevante. ¿No? Eso no es relevante. Es relevante, pero en el sentido de que, claro, es importante en el salón de la fama de los herejes, ¿no? Ahí no va a ser relevante, porque para Cristo no lo es. Entonces, no es eso ser relevante. Tampoco ser relevante es que el mundo ahora necesita, no general, que no sé cuánto. También, si yo hago una iglesia que está centrada en un coaching para que tú ganes dinero, mejor métete a ganar dinero, pues, ¿no? La iglesia no es eso. La iglesia no es un coaching para ganar dinero.
Acá son enseñanzas para ganar almas, para crecer espiritualmente. Y yo sí me gustaría que tengan un coaching, pero para que despiertes y tengas un corazón misionero, un coaching espiritual. Pero no son enseñanzas. ¿Sabes que coaching es entrenar? No está mal que es el coaching, es entrenar, sino que acá está tan podrido el nombre que ya cuando uno dice coaching dice, igual la palabra relevante la han mareado, ¿no? Pero yo estaba leyendo, por ejemplo, algunos hermanos norteamericanos como Miquel y otros, para ellos no está mal, porque saben a lo que están apuntando, ¿no? Si nosotros usamos correctamente la palabra, relevante significa ser importante, ser trascendente, ¿no? Una iglesia importante, una iglesia trascendente, es lo contrario de una iglesia intrascendente. Hace unos par de meses que hablamos un poco también de relevancia, hay un doctor Lojinap que estaba leyendo y él decía, Morinov se veía, es un rumano, y él hablaba un poco de la relevancia de la iglesia reformada en los siglos XVII, del XVI al XVIII. Ellos tenían características tan claves que hubiera sido para ellos motivo de excomulgarte, miren, si tú no las tenías. Y eso no lo dicen ahora los supuestos aviones, los que salen en internet, ¿sabías? No lo dicen. Ni han estudiado esa cosa, ni leen eso. ¿Y sabes cuál es una de las características? ¿Por qué crees que John Knox pudo con muchos hombres más? Porque siempre se resalta la figura de él, pero en realidad fue un montón de cristianos, cientos de iglesias, ¿no? ¿Por qué crees que él llegó a conquistar Escocia para Cristo? Porque literalmente todo el país lo conquistó. Porque él tenía una vida de oración. Él tenía una vida de oración tan profunda que cuando no había Biblias, Dios le daba palabra a su corazón para que advierta al pueblo. Y no eran esos profetas, ¿no?, que andan por ahí de charlatanes. Ellos creían en el don de la profecía. El bíblico, no eran los charlatanes que hacen en el YouTube. Porque el verdadero profeta no está en YouTube. El hombre que a Dios le habla no sale a hablar en YouTube. Acuérdate nada más de esto. La característica de un hombre continuacionista, ¿no? Nosotros somos una iglesia continuacionista que cree en los dones del Espíritu. La característica de un hombre que Dios usa no es el figuretismo en cuanto a la profecía, ¿no? No se puede parar de acá y decir, ¿no? Charles Spurgeon, por ejemplo. Otra característica que tenía él era una vida de oración continua y Dios le ponía cosas en el corazón para hablar con sus ovejas, pero nunca lo dijo en el púlpito, solo en privado, porque eso no es palabra para el púlpito. Acá solo se predica la sola escritura, ¿no? Palabra de Dios. 3, otra cosa es que las profecías que tenía John Knox y otros profetas del siglo XVI y XVII, puritanos profetas, estoy hablando, les decían así, pero ellos mismos decían, es el don de profecía, no son profetas de oficio, no son Isaías, no. Por eso todos los que ahorita se autoproclaman profetas son falsos. Disculpen si algunos creen en esas cosas, son falsos, y ya saben, y ya les dije que yo sí creo en el don de profecía, pero esos que se dicen profetas no lo son. Los que se dicen apóstoles no lo son. Ahora algunos dirán, wow, ¿y qué pasó entonces? Porque conocimos ministerios. Bueno, el don de profecía continúa, no se ha detenido. Lo que pasa es que lo que hubo en el primer siglo es la base, Efesios 2:20, la sobreestructura de la construcción. También el carácter apostólico de la iglesia, o sea, ¿qué hacían los apóstoles en realidad? ¿Cuál era la función? Plantar iglesias, misiones. El carácter apostólico de la iglesia sigue. O sea, cada vez que veas un misionero en la India, o acá en la Sierra de la Libertad, no, pues sabes que hay muchas carencias. Para que un misionero se vaya a la sierra, a un lugar donde no está acostumbrado a vivir, es un hombre de Dios. Ese hombre es un apóstol. O sea, es un misionero. ¿Amén? Amén. Entonces, eso hay que entenderlo bien claro. Eso es ser importante en la iglesia. Hacer la iglesia importante es entender esas cosas. Una iglesia es relevante cuando es importante, cuando es trascendente, cuando el mundo está pendiente de nosotros. Pero hace mucho tiempo que la iglesia, el mundo solo está pendiente por cosas malas, por culpa de esos falsos profetas, ¿no? Y segunda de Pedro lo profetizó. ¿Se acuerdan de segunda de Pedro? ¿Qué es lo que dice segunda de Pedro acerca de todos esos lobos? Disculpen,
disculpen si soy fuerte con eso, pero ustedes saben que yo soy bien ecumérico y amable. Pero esto no se puede tapar. O sea, estos sí son ya se pasaron, ¿no? Dice, hubo falsos profetas entre el pueblo. Mira, Pedro está anunciándole a la iglesia. Cuando él dice que hubo falsos profetas entre el pueblo, recuerda todo el Antiguo Testamento y los falsos que aparecieron, ¿no? Pueden leer como una concordancia, pueden leer Jeremías capítulo 5, 30, 31 y ver lo que dice Dios de eso después. Como habrá entre vosotros, iglesia, falsos maestros, que introducirán encubiertamente, porque tú te lo vas a creer, va a parecer bonito, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, no pocos, porque algunos dirán, mira mi fruto, mi iglesia está llenecita. Muchos seguirán sus disoluciones. Dice muchos. Y harán mercadería de por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Cuántas veces unos amigos no cristianos te dicen, uy, voy a ir a la iglesia para que me roben mi plata? Te dicen así, ¿no? No está bien. Luego dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. La palabra en griego acá, si la traduces, es una palabra que se llama salamería o lambisconería. Traduzcámoslo al peruano, sobonería. ¿No? Te van a decir, eres un campeón, Dios quiere hacerte el empresario del año, ¿no? ¿Ves? Te meten un coaching. ¿Para qué? Para sacarte de plata. Pero ¿qué le va a pasar a estas personas? Ay, no lo juzgues, pastor, no lo juzgues. Juan 7:24 le dice, no juzgo según las apariencias, sino con justo juicio. A mí no me gusta que nadie se vaya a juzgar. ¿No? Y no estoy juzgando porque no me caigan, porque algunos los escuchas y son buenos oradores. Pero acá dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. No lo digo yo. ¿Amén? Entonces alerta. No debemos ser relevantes por lo malo. No debemos ser trascendentes por lo malo, sino por lo bueno. Ahora, ¿realmente estamos llegando a las personas? ¿Estamos conectando con esta ciudad? ¿Estamos conectando con todos los tipos de personas? Otra vez te cito acá a este profesor Morino, decía, hagamos un experimento. Eso también les decía hace una semana. Hagamos un experimento. Acá nosotros no creemos en el arrebatamiento pretribulacional de las películas, que desapareces y tu ropa planchadita queda en el piso. Eso nosotros no creemos. Partiendo de ese absurdo inventado en 1830, partiendo de ahí, vamos a imaginar un universo paralelo, ¿no? Donde pase eso, pero solo con las iglesias reformadas. Si desapareciéramos todos los reformados y los presbiterianos de Trujillo, ¿se daría cuenta la gente? No se daría cuenta. Porque no son peligrosos. ¿Somos peligrosos? ¿No? Qué triste, ¿no? Si desapareciéramos, no se daría cuenta. Otra, mira, esta es peor. Esto va contra nosotros mismos para meditar. Estamos acá ya casi 6 meses. Si desaparece Gracia Urbana, porque nos vamos a otro lado, ¿se darían cuenta en las ventanas? Ya dejaron de ser muy hablando más línea. Pero se dividirían. Aquellos que nos hablaban de Dios ya no están. Aquellos que nos tenían hartos, o otros dirían, aquellos que estaban entrando a mi corazón con la palabra, ¿qué dirían? ¿Ves? Somos relevantes entonces ni siquiera en nuestra cuadra. Somos trascendentes. Somos importantes. ¿Ves? Acá no estamos hablando de importancia de que nos hagamos un gran nombre porque por nosotros, sino que realmente nos están reconociendo como que acá hay una puerta del cielo, entre el cielo y la tierra. Ahí está, para pensarlo, ¿no? Entonces no somos relevantes porque no conectamos con la gente. La verdad es triste. Les voy a leer algo que dijo el misionero William Carey. ¿Cómo vamos a conectar con la gente? Ahora se viene un poco de formas. ¿Cómo vamos a conectar? William Carey es un misionero que se le llama el padre de las misiones modernas. Es el más grande misionero de toda la historia de la India. Él pasó muchas cosas tristes. Él fue a la India, se murió su esposa de fiebres y no se rindió. Se murió su hijo menor de fiebre y no se rindió. Se casó de nuevo. Se murió la otra esposa. O sea, cualquiera diría, Dios no quiere que yo me quede acá, ¿no? ya me tocó el 8. Bueno, ¿no? Es una señal que acá no se debe hacer la obra. Pero
seguían los años pasando, a pesar de ser como él tenía un don de lenguas verdadero, él era como políglota, podía traducir un montón de idiomas. ¿Sabes qué estudió él antes de viajar? Era un zapatero. Mientras estaba clavando, iba leyendo así, iba aprendiendo idiomas. O sea, hay que ser un genio de los idiomas para solamente aprender un montón de idiomas así. Y él se tradujo varios libros para una biblioteca de la India, se llenó toda una biblioteca, pero no solamente con cosas cristianas, sino para que los jóvenes del lugar aprendieran historia, geografía, ¿no? Cosas culturales. Y no se sabe si han sido los anglicanos picones o unos extremistas de la India, pero la cosa es que cuando terminan su trabajo le incendian la biblioteca, imagínate. Todas sus chambas se van, y ahí no había backup, que en la UCB, nada, en el siglo XIX. A chambear todo. Ah, no, tú dirás, ya voy acá y digo, no, ya, ahora sí se acabó. No, nunca se acabó para él, hasta viejito se quedó. Entonces él dice en un libro que se llama Una investigación sobre las obligaciones de los cristianos para utilizar todos los medios para la conversión de los paganos. No sé si se llama el libro, hacían los libros, es un nombre grandazo. Y dice, parafraseándolo, dice: agota todos los medios para conectar con los perdidos, para una vez conectados, predicarles el Evangelio. Amén. Agota los medios para conectar. Entonces, una iglesia que entiende el contexto y la narrativa cultural del lugar donde va a plantar una iglesia, donde ya estamos haciendo iglesia, va a buscar los medios para conectar con esas personas. Por ejemplo, nosotros podemos hacer eventos para jóvenes porque estamos en una ciudad, ¿no? Algunos le dicen que eso es mundano. No entienden que, ¿cuál es el concepto de mundano? El concepto de mundano es, uno, vivir pecaminosamente alejado de Dios, o sea, rompiendo la ley de Dios constantemente, ¿ya? Pero el otro concepto de mundano no es el concepto religioso mundano, es el concepto de que tú tienes que tener parte de tus obras para ganarte. Ese es como el mundo. Todas las religiones del mundo te dicen que tienes que hacer algo para ir al cielo, o que tienes que colaborar con la deidad de turno. El único que te dice que solamente te arrepientas y que por la gracia y por la fe Dios te salva por amor sin condiciones es el cristianismo bíblico. Entonces cualquier cosa, cualquiera que te diga, pero vístete así, pero haz esto, come esto, no lo comas. No hagas eso porque, mira, esto, me acuerdo que esto decía una rama que justamente les pasé a unos chicos en un grupo y les trae con él. Hay una rama de hermanitos que no son todos así, los bautistas no son así. Tendrán sus conservadores, pero no son así. Se llaman los bautistas landmarquistas, ¿no? Son por ahí los landmarquistas. También se les conoce como los bautistas del rastro de sangre. Ellos tienen una historia alucinante donde desde los apóstoles toda la historia se dirige hacia ellos. Ellos son la iglesia verdadera. Ellos nunca salieron del catolicismo, ¿no? Ellos no son protestantes. Ellos son bautistas de línea pura. ¿Pero qué hacen los landmarquistas? Ellos son separatistas. Entonces para ellos todo es mundano, todo es del diablo. Cuando tú conversas con ellos, porque yo tuve dos amigos así, siempre te salen, es que lo que pasa es que tú pones en peligro tu iglesia porque hay una línea muy delgada entre las cosas que haces y el mundo. Muy delgada, siempre es un flor de la línea delgada. Pero esa excusa que lo repiten como un cliché, ¿no? Porque ellos me enseñan a hablar así, no se dan cuenta que ellos son tan separatistas que no se ayudan ni entre ellos. Por ejemplo, si acá hay una iglesia landmarquista, no hace culto con la de la esquina que es landmarquista, ¿no? O sea, cada uno hace lo suyo, hace lo caso. No podemos ser así. Yo no creo en esa línea finita, porque nuestras metodologías tienen que estar sujetas a nuestra teología. O sea, todo lo que hacemos nosotros, si hacemos un concierto, una chocolatada, si hacemos un evento para jóvenes, un evento para damas, todo puede ser muy bonito, pero todo tiene que estar sujeto a lo que creemos de la Biblia. Y se tiene que enseñar las escrituras como es, en todos. Porque si yo hago un concierto, o incluso hasta un tecito de damas que parece de Inglaterra, tan conservadora, y no predico el Evangelio, no sirve de nada. Eso lo hago en la calle. ¿Entienden? Todo es un puente nada más, es una plataforma para llevarnos a predicar el Evangelio. Yo no puedo hacer ningún evento si no predico el Evangelio, porque nosotros no somos una beneficencia en un club, recuerden. Todo apunta a Cristo y a predicarlo. ¿Amén? Entonces, una iglesia relevante es
es una iglesia profunda teológicamente, porque hay un error, algunos creen que ser relevante es bajarle la carga a la profundidad teológica, pero que sabe comunicar todo el consejo de Dios. Por ejemplo, hoy día he tratado de ser relevante, enseñándoles las palabritas difíciles, enseñándoles, porque hay dos cosas. Uno, las puedo omitir, que sí a veces lo hago, pero hoy día es necesario que aprendan. Entonces yo no voy a menospreciar el intelecto de todos ustedes, no y decir, no, mi congregación no va a entender nada, no, yo quiero que aprendan, pues. Por eso les digo, apúntalo. Porque si no te digo apúntalo, tú siempre vas a ser un cristiano que te quedas con lechecita. ¿No? Bueno, si un día somos un culto evangelístico y me traen ustedes 50.000 invitados, un montón de invitados que no viven nunca en la iglesia, no voy a usar palabras así. Ni les voy a explicar por qué no las voy a usar. Porque no es para ello. Entonces, ser relevantes, anhelamos que nuestra iglesia se identifique con ese corazón. Yo quiero facilitar las cosas para que siempre la gente entienda el mensaje que yo digo. Miren, Timothy Keller también, este pastor, hay un libro muy bueno que se llama Iglesia Centrada. Él dice que los predicadores debemos predicar para que lo entienda el hermano más antiguo, ¿no? Y con más estudios de toda la iglesia, pero al mismo tiempo el mensaje se entienda por la persona más anticristiana e ignorante de la ciudad que entre por la puerta. Si entra un nuevo que hay en una iglesia y que no tiene ni educación, tiene que entenderme tanto como el más letrado y antiguo de la iglesia. Y el mensaje tiene que alimentar a mis miembros, tiene que levantar a los miembros, pero que están caídos, los cristianos que están así, y Dios a través de ese mensaje tiene que salvar a los perdidos. Con el mismo mensaje. Por eso, para prepararse no hay que demorarse. No voy a hablar solamente por hablar. Hay que trabajar lo que estamos haciendo. Entonces, como buenos misioneros debemos estar dispuestos a darlo todo y a cruzar todos los puentes, como dice William Carey. Es enojado, todavía William Carey decía, no puedo entenderlo. ¿Cómo es posible que los paganos vayan a África, a las Indias, ¿no? Y agoten todos los esfuerzos para conectar con las personas para venderles sus mercaderías, decía Héctor? O sea, los ingleses iban a intercambiar mercadería y los estafaban encima, porque se iban con, por ejemplo, yo te llevo té y los africanos tenían unas pieles carísimas, te doy el té, y ellos iban a vender las pieles a Europa, carazo, ¿no? Los ricos compraban y se hacían de dinero. Entonces, ya, los paganos, o sea, los ingleses se van a estos pueblos y aprenden su idioma, se hacen sus amigos, comen con la gente, ¿no? Y una vez que ya todos sus amigos le dicen, oye, tengo un negocio para ti. Y tú no puedes hacer eso y decirle, oye, tengo un regalo para ti que se llama Jesucristo. ¿Ves? Ellos rompían todos los paradigmas. Hacían fiestas los ingleses. Ellos invertían. Hacían fiestas y dejaban que sea en el contexto, por ejemplo, de los africanos. Los mundanos, ¿ah? No hablo de las iglesias. Entonces Hudson Taylor también vio eso y dijo, qué sinvergüenza, ¿no? O sea, todas las iglesias dan, y, por ejemplo, si iban a China y querían que los chinos del siglo XIX se pongan corbata, esa corbata del siglo XIX, se vistan como ingleses, nunca se van a vestir así. Entonces, ¿qué hizo él? Se disfrazó de maestro Rothschild. Hasta ahora hay fotos, o sea, Hudson Taylor se disfrazó de chino. Lo rajaron, que es un mundano, sincretista. La historia le dio la razón, es el más grande misionero de la historia de China. Aprendió el chino y los chinos dijeron, valoramos lo que hacen porque todos los que habían venido los habían tratado de agringar. En cambio él vino y avivamiento en China con la cultura de China. Los cultos los hacían con sus adornos chinos, todo chino. Las fiestas que hacía eran en el contexto de los chinos. Por eso yo no estoy en contra de que si hacemos un evento para jóvenes toquen rock. Porque no les voy a poner a cantar corito del siglo pasado. Es un concierto. Bueno, no hablo de la grabación de hoy, no un concierto, que es parte. Pero eso no solamente lo hacía Hudson Taylor. El más grande misionero que les mencioné de la India, William Carey, lo hacía. El más grande misionero entre los caníbales, David Livingstone, también lo hacía. Fíjate con los caníbales. Caníbales se adoraban cuando se convertían, seguían adorando como antes, ¿no? Agarraban unos palos, unos tambores, así es, pues, Papúa Nueva Guinea, todos esos lugares. ¿Qué quieren? ¿Que se pongan a cantar himnos del siglo XVII? Nunca iba a hacer eso. Hay que entender que Dios redime las culturas.
Y la única forma de hacer música que conoce esa gente era esa. O digamos, los himnos son acaso, ¿no? O sea, esa forma de tocar música que a mí me encanta, los himnos ustedes lo saben. Pero esa forma acaso es inspirada por Dios. No, nada de eso es inspirado por Dios. Los géneros no son inspirados por Dios, sino que siempre tiene que ser todo decentemente y con orden. Bueno, entonces ser relevante es ser importante, es ser trascendente, porque de lo contrario, como te digo, seríamos intrascendentes. Como te puse en el ejemplo, si el día de hoy nos raptaran, nadie se daría cuenta que la actividad urbana existió alguna vez en el universo. No, entonces creo que eso está bastante bien. Debemos adecuarnos y nosotros debemos ser buenos misioneros como lo fueron ellos y adecuar nuestra iglesia, adecuarnos nosotros, pero nunca adecuar el evangelio. ¿Amén? Tú no vas a ver que Hudson Taylor diluyó el evangelio, sino que hay formas de predicarlo. Mira, por ejemplo, y eso es algo que no entienden aquí algunos que vengan a gringos a predicar. Los gringos, aunque ahora están en la peor debacle moral, ellos han crecido muchos chicos desde pequeños como protestantes. Tú le preguntas a Britney Spears o a Jay-Z, J-Lo, han crecido en iglesias bautistas. Incluso saben que es la ira de Dios. Pregúntale a un católico de acá de Sudamérica, ¿saben qué es la ira de Dios? Ni la han escuchado. El cura nunca dice eso. Otros ni van a misa, ¿no? Entonces, también dicen, mira cómo predicaba George Whitfield, cómo predicaba Jonathan Edwards. Ya pues, toda su gente tenían un contexto que de niños habían sido criados con catecistas, con los catecismos protestantes. Sabían un montón de conceptos que nosotros no hemos sabido. Incluso estando en una iglesia pentecostal evangélica, no te hablaba mucho de eso. Hay un libro de misionología que yo leí, que también creo que te cita a Timothy Keller. Hay dos formas de entender el evangelio en su gracia común que Dios permite a los paganos, o sea, a los no cristianos. Por ejemplo, hay doctrinas A y doctrinas B. Vamos a poner un ejemplo. Doctrina A es la doctrina del amor de Dios, doctrina B, la santidad y la ira de Dios. Recuerda que la ira no viene sola. Dios no es ira, Dios es santo y por consiguiente se ha ido. No, quien hace un pino de un capítulo de la ira, léelo para que vean. ¿Sabes por qué es santo? No es que Dios es ira. Bueno, si yo le hablo a un musulmán, no yihadista, se lo meto para eso, y le digo, hermano, amigo mío, hablo acerca de las doctrinas, Dios es amor, mira, Dios te ama realmente y ha enviado a su Hijo por ti, ¿no? Dios tiene un plan maravilloso para su gloria y se puede convertir en un plan maravilloso para tu vida. Y muestra todos los versículos donde Dios es amor. Apocalipsis 20 toma gratis del agua de vida eterna. Bíblico, ¿eh? Él te va a decir, no, tu Dios es un Dios débil. Tu Dios es un Dios debilucho. Yo creo en Jehová, en los ejércitos, o en Alá, ¿no? Porque Alá significa, es el equivalente a Adonai, ¿no? Alá significa Dios, en su idioma árabe. No es que sea otro Dios, ellos creen que es el mismo Dios, pero lo han torcido, no creen que es el mismo Dios. Entonces, todas estas partes de la ventana 1040, Turquía, la India, tú no les puedes hablar de la bandera del Dios de amor. Pero en cambio acá nosotros es al revés. ¿Cómo te vas a parar acá a decirle a la gente, arrepentidos porque la ira de Dios? Acá nadie sabe qué es la ira de Dios. Van a pensar que eres un loco. No significa que no le vas a hablar con la Biblia. Así como yo en el discipulado le voy a avanzar, ¿no? Al islámico le voy a comenzar a enseñar después el amor de Dios, porque tengo que enseñar a Dios completo. Acá puedo empezar por el amor y de ahí le hablo de la justicia, ¿no? Hay que ser inteligentes, buenos misioneros. Amén. Debemos adecuarnos a la generación en la que estamos viviendo. ¿Dónde estamos viviendo nosotros? ¿En Palestina? ¿Están viviendo en Tel Aviv? ¿No? ¿En Irak? ¿En Irán? ¿Dónde están viviendo? En Turquía. Debemos entender que vivimos una generación. Todos los que estamos vivos en este momento somos una generación. Tengas 85 años o un mes. Somos una generación. Estamos vivos acá todos, juntos. Y de ahí lo podemos partir en generaciones, ¿no? Los más antiguos que quedan vivos y que les dicen los baby boomers. Yo soy una generación, digamos, generación X o premilenial, luego los millennials. Pero en realidad, nosotros debemos ser una iglesia familiar. Una iglesia relevante para todas las personas que van a venir hacia nosotros es una iglesia familiar.
Cuando tú llegas a una iglesia y ves puro jovencito, solamente jovencitos, algo malo está pasando. ¿No? No están siendo relevantes. Pues. Pueden decir, somos relevantes porque niños, ¿cuántos jóvenes? Y las familias, y los ancianos, las madres, hablan de masculinidad, hablan de feminidad, ¿no? Eso son relevantes. También, por otro lado, puedo ir a una iglesia y veo puras señores mayores. Algo está pasando. En las próximas generaciones, ¿no quieres ver a tus hijos o a tus nietos en el altar de Dios? No queremos verlos, ¿no? Entonces, si hay una iglesia de puros ancianos, algo está pasando. Es más, vas a matar a esa iglesia. En 20 años ya no va a haber iglesia. Entonces, hermanos, ser relevante es saber comunicar. Nosotros honramos el pasado, honramos en esta iglesia el pasado y hay mucho. Mira lo que dice el Salmo 92, porque tú, Señor, me has alegrado con tus obras, cantaré con gozo ante las obras de tus manos. Qué grandes son tus obras, cuán profundos tus pensamientos. Cuando yo veo la historia de la iglesia, veo puro obrar de Dios. Todo es obrar de su gloria. Amén. Como 8:29, un capítulo más de los Hechos. Pero la historia de la iglesia es importante para esta iglesia local. No estamos desconectados de 2000 años de cristianismo. Para clamar a Dios que repita esas grandes obras en nuestra generación. Queremos ver su gloria. Amén. Pero no podemos vivir solo de nostálgicos recuerditos. No podemos vivir de nostálgicos recuerdos y de frases, ¿no? Ay, la frasecita de Spurgeon, de todo. Me acuerdo cuando Paul Washer dijo, ¿no? Estoy harto, dijo Paul Washer, y eso que era así uno de los más que habla de la historia de la iglesia, ¿no? Pero Paul Washer dijo, estoy harto de que me hablen de alguien que leyó a alguien, conoció a alguien, ¿no? Que escribió de alguien, pero que tuvo un encuentro con Dios. O sea, yo quiero tener un encuentro con Dios. Yo quiero ver los milagros de Dios, verdaderos. No solamente leer de alguien que conoció a alguien que alguien. Lamentablemente estamos acostumbrándonos a eso. Una iglesia que realmente va a ser relevante y irresistible es una iglesia centrada en el Evangelio, pero una iglesia que de corazón, hermanos, tú y yo, cada uno de nosotros, va a llamar la puerta y a decir, quiero ser obediente, quiero ser trascendente. Soy importante yo en mi cuadra. Soy importante yo en mi cuadra. Si me voy a tu cuadra y pregunto por ti, ¿qué van a decir? Una vez le digo un experimento a los chicos, ¿no? Si me voy a la universidad y les digo a mis amigos del colegio de la universidad, oye, ¿qué es el Bruno? Pues, es. ¿No? A ver, ¿no? Puede ser. ¿Qué es eso? ¿Quién es ese? No, pues, así. O sea, nosotros tenemos que ser importantes. En Hechos vemos que hay gente que dice que conquistó, que tuvo victoria, ¿no? Y lo vemos en el libro de los Hebreos capítulo 11. Gente que ganó, conquistó lugares, tuvo victorias, pero por otro lado otros murieron a espada, ¿no? Dicen. Nosotros no sabemos qué tiene el Señor, pero como vemos nuestra generación, nosotros vamos a ser los que moriremos a espada. Vivimos en una sociedad occidental donde no se nos hace nada por predicar la palabra. Dios nos va a demandar. ¿Qué estás haciendo? En Corea del Sur no se puede. En Irán no se puede. En España nomás, viene la policía y te bota. Porque el discurso de odio dice, no. A nosotros no nos predicar en el centro. Yo grito, arrepiéntase, no me dice nada. Estamos todavía en un país donde podemos predicar el Evangelio. Entonces estamos más cerca de los que pueden conquistar, de los que ponen espada. Y aún así tienes miedo y te avergüenzas del Evangelio. Eso es no ser relevante. No le tengas miedo a hablarle a las personas que conoces, a tu familia, a tu promoción del colegio, de la universidad. Dios no quiere que mañana no esté y te arrepientas. En serio. Yo también perdí muchos amigos. Y me duele que no me acerque a ellos. Especialmente la pandemia. O sea, yo mismo me confronto. ¿Amén? Vamos a